Hola, mi nombre es Diana Axel Grande Mendoza y les hablaré sobre la etapa de transformación de una fuente de poder lineal. Esta etapa está integrada solo por un transformador, que a su vez está conformado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios. Estos bobinados están divididos por un núcleo. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica, ya que gracias a ellos se pudo realizar de una manera práctica y económica el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Un transformador eléctrico, en pocas palabras, es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. Esto en el caso de un transformador ideal. Para lograrlo, transforma la electricidad que le llega al devanado primario en magnetismo, para volver a transformarla en electricidad en el voltaje que se desee en el devanado secundario. Esto quiere decir que se reduce el voltaje alterno de entrada, teniendo como resultado un voltaje menor de salida. Es decir, entra una cantidad elevada de voltaje con poca corriente y esto se transforma para que la salida haya una cantidad reducida de voltaje y mayor corriente. Baja la tensión a costa de subir la corriente. Esto se realiza por medio de la acción de un campo magnético. Un ejemplo del uso de transformadores en la vida cotidiana son las líneas eléctricas que cubren el país, ya que suelen estar en valores de tensión de unos cientos de kilovoltios. Sin embargo, por medio de subestaciones y transformadores, se bajan estos niveles hasta obtener unos 127 volts aproximadamente para su uso en equipos domésticos. Por esta razón, los transformadores tienden a tener aplicaciones más prácticas y cotidianas, ya que la mayoría de los electrodomésticos y aparatos electrónicos trabajan con tensiones de menos valor al que les es suministrado por la red. Otro ejemplo del uso de transformadores es uno de los elementos de seguridad eléctrica del hogar, llamado diferencial. Este dispositivo utiliza transformadores para comparar la intensidad que entra al hogar con la que sale. Si la diferencia entre estos es mayor a 10 mA, desconecta el circuito evitando que podamos sufrir lesiones. Mi nombre es Velázquez Cabello Alan y a mí me tocó hablar sobre la etapa del rectificador, la cual pues ya veremos ahorita. Y bueno, ahora lo primero que tendríamos que saber es saber la manera en que funciona este rectificador o qué es lo que hace, y por lo cual funciona de la siguiente manera. Funciona principalmente para no dejar pasar las ondas negativas. Las ondas deja pasar solo las positivas, como podrán ver en esta imagen son las ondas que van por arriba y las negativas son las que van por abajo, son las que no va a dejar pasar este rectificador. Para esto hay diferentes rectificadores, los cuales son tres. Uno de ellos es el rectificador de media onda, que este es el más barato y sencillo que hay, porque aparte está compuesto de solo un diodo con su transformador. El segundo es el rectificador de onda completa con toma intermedia. Este lleva ya dos diodos en vez de solo uno, aparte de su transformador y su rectificador de onda completa. Pero el que veremos en este video, el que le pondremos más atención, es el que ocupamos ahora, que es el rectificador de onda completa con puente de diodos, que es el que ya contiene nuestros 4 diodos en vez de solo 2 o 1. Este está compuesto de 4 diodos acomodados de tal manera que convierten la corriente alterna en corriente continua.
Este debe tener todos los diodos mirando hacia la derecha o todos mirando hacia la izquierda, pero no que miren hacia arriba ni abajo, ya que si están de esa forma no funcionará el rectificador correctamente. La entrada solo es de arriba a abajo y este lado izquierdo sería negativo y el derecho un positivo, como el que están viendo aquí en la imagen. Cuando la corriente empieza a pasar, irá de la parte de arriba, que es la primera entrada, y empezará a avanzar. Si este avanza al lado contrario, por decir que se vaya al lado de la flecha que está apuntando hacia el otro lado, no dejará pasar la corriente. Y se irá hacia el otro lado, avanzará hacia el otro lado de la flecha, y lo cual sí lo va a dejar pasar. Y de ahí va a salir la corriente. Ahora, para que puedan trabajar solo con ondas positivas, no, lo que sucede es que se va alternando. Como lo podemos ver en esta imagen, el diodo 1 y el diodo 2 forman la primera onda y cuando llega el turno de la onda negativa, el diodo 1 y el diodo 4 ahora intervienen y es como si suplantaran la onda negativa, ya no existiría y ahora es la onda positiva la que va a existir, la que va a salir en lugar de la negativa, haciendo que solo haya ondas positivas, haciendo lo que expliqué en el inicio de este video, que fue que solamente deja pasar las ondas positivas y las negativas es como si las cortara, las eliminara. Y ahora cuando la corriente empieza a pasar, primero llegará en corriente alterna y saldría en corriente continua, aunque esto no sería una forma constante, por lo cual es necesario el capacitor, que ya será más explicado más adelante. Me llamo Velázquez Cabello Juan Iván, me tocó explicarles la etapa de filtro y esta etapa va a ser la que les voy a explicar. En una fuente de alimentación lineal tenemos 4 etapas que son transformador, rectificador, filtro y regulador. A mí me ha tocado explicarles la tercera etapa, que es la etapa de filtro, y esta suele estar constituida por bobinas y condensadores que su función es disminuir o eliminar los componentes de la corriente alterna que existen en el voltaje de salida del rectificador, y tal disminución dependerá mucho de las características del rectificador y de la calidad del filtro. La etapa del filtro lo que hace es que cuando le llega energía al condensador, este se carga rápido, pero después el condensador comienza a soltar la energía por la carga y tarda 5 veces el valor de la capacidad por el valor de la resistencia, 5 por R por C, en descargarse, pero no termina de descargarse enseguida, sino que se vuelve a cargar y descargar, y así sucesivamente, y al final tenemos una línea de una fuente de alimentación continua. Pero si ponemos un condensador más pequeño, este afectará el tiempo de descarga y será más rápido con la pequeña fórmula que ya mencioné, 5 por R por C. Pero ahora el condensador es pequeño, lo cual haría que se descargara más rápido. Pero al tenerlo en línea, veremos que tenemos más rizado, que es el pequeño componente de corriente alterna que queda tras rectificarse una señal a corriente continua. El rizado puede reducirse notablemente mediante un filtro de condensador, que es el proceso que les estoy explicando, llamada la etapa de filtro. Así que entre más rizado tengamos es peor, pero al poner un condensador más grande, este disminuirá el rizado, ya que al tener un condensador más grande sería mayor tiempo de descarga, provocando menor rizado. Esto sería más lineal y menos sufre la batería o la lámpara o cualquier cosa que estemos cargando en ese momento. Además de que hay algunas fuentes de alimentación que tienen más de un condensador, tienen varios y esto ayuda a que no haya tanto rizado, ya que al tener más, estos se suman y provocan que, como ya mencioné, haya menos rizado y sea más recta la línea continua. También a veces en vez de encontrarte con un condensador, te puedes encontrar con una resistencia y un condensador, y otra resistencia y otro condensador. A esto se le llama filtros RC, y cuantas más parejas de estos filtros haya, va a mejorar más, pero esto ocupará más energía porque tendremos más resistencias, pero también mejorará que no haya tanto rizado. Entonces la fuente consumirá más energía, pero habrá menos rizado. Y también te puedes encontrar con un filtro en pi que consiste en una bobina y 2 condensadores, y estos funcionan mucho mejor que las otras 2 soluciones, pero son más caras.
Hola, mi nombre es Omar Urquiza y el día de hoy les explicaré uno de los elementos dentro de la fuente de poder, en este caso, los reguladores. Los circuitos reguladores de tensión son componentes fundamentales en electrónica, ya que todos los aparatos y equipos incorporan una fuente de alimentación y es muy normal que estos reguladores estabilicen y protejan estas fuentes de alimentación. Los reguladores proporcionan una tensión continua estabilizada y con protección frente a sobrecargas o cortocircuitos. Internamente se basan en la estabilidad de tensión que proporciona el diodo y la amplificación que proporcionan los transistores. Aquí tenemos un esquema, el cual que con mi puntero os voy a explicar un poco de cómo funciona. Supongamos que lo enchufamos, tenemos marcado 50 Hz. Después se va a desplazar a este punto en el cual tenemos una tensión alterna. Luego va a seguir por acá y aquí va a tener una tensión continua pulsante. Entonces se va a seguir desplazando y en este punto va a tener una tensión continua con rizado y no va a estar estabilizada. Luego va a pasar por el regulador y después del regulador vamos a obtener una tensión de salida regulada. Recuerda que si a un diodo se le aplica corriente eléctrica del anodo al cátodo, toma las características de un diodo rectificador básico. Pero si se le suministra corriente eléctrica de cátodo a anodo, el diodo solo dejará pasar una tensión constante. No actúa como rectificador, sino como un estabilizador de tensión. Es por eso que el diodo debe ser polarizado al revés, para que adopte una característica de regulador de tensión. De este modo, el regulador se pone a la salida del circuito del rectificador, como lo podemos ver en el esquema. Se obtiene así una tensión de salida casi sin rizado y con muy buena regulación frente a las variaciones de tensiones de entrada. En términos generales, supongamos que tenemos un regulador de 7805. Lo que hará será reducir el nivel de tensión que tenemos a la entrada de nuestra fuente y después lo va a convertir en una salida de 5 voltios. Pero tú te preguntarás, ¿qué va a hacer con la energía que le sobra? Bueno, esta energía que sobra se va a convertir en calor. Los circuitos integrados de la familia 782X y 792X permiten realizar fuentes de alimentación estabilizadas fiables, ya sean fijas o preajustables, de una manera sencilla y sin complicaciones. Estas son adaptables a diferentes tensiones de salida, utilizando el regulador adecuado y modificando los componentes asociados en función de la tensión de trabajo. Básicamente la tensión que proporciona es fija según el modelo y va desde 3.3 voltios hasta 24 voltios con una corriente de 0.1 amperes a 3 amperes. Las primeras dos cifras corresponden a la familia, es decir que si nosotros tenemos 78 son para reguladores de tensión positiva y si de lo contrario tenemos 79 son reguladores para la tensión negativa. Las 2X significa es donde va a venir tu regulador de voltaje. Si tenemos por ejemplo 7805, es decir que tenemos el regulador positivo de 5 voltios. De lo contrario, si tenemos 7906 o 24, 78 o 24, tenemos el regulador de tensión negativa. Con respecto a la corriente máxima de salida, esta indica en el marcado del dispositivo. En el dispositivo que tú compres va a tener una letra, las cuales son L, que significa que va a tener 0.1 amperes. Si tenemos M, va a tener 0.5 amperes. Tenemos S, va a tener 2 amperes. Tenemos T, tenemos 3 amperes. Y si no hay ninguna letra, significa que tenemos 1 ampere. Un regulador como el 7805 básicamente tiene tres patillas o 3 pines. El primero es la entrada, el segundo es la masa y el tercero es la salida. Y un regulador de 7905 solo cambia los pines. Al principio está la masa, en segundo está la entrada y en tercero está la salida.